Ya lleva 48 horas una decisión del Tribunal de Casación que considera que los presos, aquellos que están recluidos y están trabajando, deben no solo recibir una compensación por lo que hacen, sino ser equiparados, dijo la sala que integran los doctores Slokar, David y Ledesma, a un trabajador bajo la ley de convenio colectivo de trabajo. A ver, palabras más, palabras menos, ¿qué significa? Que quien está preso purgando una condena y está trabajando, solo el 10% de los que están presos, debe recibir un salario. Pero no solo eso, sino que debe ser considerado bajo el convenio colectivo de trabajo que supone la reglamentación de los derechos y obligaciones de cualquier trabajador. Esta mañana conversando con Francisco Muñolo, que es el procurador penitenciario, el que inició esta acción colectiva, nos enteramos de varias cosas, para que hablemos en concreto de lo que estamos refiriendo. Lo primero, tienen que recibir un sueldo, hasta ahí parece razonable, una persona que trabaja, esté presa o no esté presa, merece una retribución, pero luego tiene todos los otros derechos propios del convenio colectivo. Esto es, tiene derecho a vacaciones, no estoy haciendo una metáfora, Muñolo nos decía, tienen derecho a vacaciones, dentro del penal, suponemos, tienen derecho al aguinaldo, tienen derecho a las licencias y tienen derecho a algo que francamente me sorprendió, que es a la antigüedad. Es decir, aquel preso que tiene 25 años de condena y está trabajando, a medida que vaya pasando el tiempo, como cualquiera de nosotros, va a tener derecho a cobrar más por la antigüedad. Pero no porque haya decidido permanecer en el trabajo, porque no tiene más remedio que quedarse preso a los 25 años. El sueldo o el estipendio que se les va a pagar es de un salario mínimo, es decir, 4.200, 4.300 pesos más antigüedad. Uno podría también pensar en horas extras, o en el caso de que termine la condena, pensar en una indemnización por pérdida del trabajo. Todo esto que forma parte de, insisto, no una metáfora, dicho por el procurador penitenciario que inició la acción, merece, entender por qué funciona esto. En lo personal, yo creo que esta decisión del tribunal es clásica de un sector del derecho que se autosatisface permanentemente con delirios alejados de la realidad. Si yo tuviera que buscarle un título a esto, diría que es puro onanismo jurídico basado en la dialéctica mentirosa, amigo y enemigo. Y voy a tratar de justificarlo. ¿Por qué me parece que esto es esencialmente onanismo jurídico? No se trata de poder equiparar a una persona presa con una persona que no ha transgredido el Código Penal. Equipararlos pensando que son iguales es un disparate que ningún estudiante de la Facultad de Derecho de primer año podría sostener. Cuando una persona es condenada, soporta una serie de consecuencias, aparte de la privación de la libertad, como por ejemplo no puede votar, están suspendidos sus derechos políticos, en algunos casos tiene inconvenientes para el ejercicio de la patria potestad y a nadie se le ocurre decir que hay desigualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque hay un hecho originario de todo esto, que es que el Estado repudia a alguien que ha transgredido el Código Penal. Un homicida, un ladrón, debe purgar una pena y hacerse cargo de las consecuencias de estar privado de su libertad. Sí, no es un igual a un señor que va a buscar un trabajo, trabaja en un banco, cumple las 8 horas y se va a su casa. No merece el mismo tratamiento. No merece, por el otro lado, una discriminación, una suerte de humillación el que sea preso. De ninguna manera. Tampoco merece una situación de tratamiento de igualdad cuando es desigual. Quien está preso no es igual a quien está libre porque no transgredió el Código Penal. Esto es elemental. Y tratar igual a situaciones desiguales es la base de la injusticia. Hay una especie de corriente filosófico-jurídica de estos tiempos que dice que hay que sostener el igualitarismo a cualquier precio. Y esto esencialmente es injusto. No es verdad que los iguales, o mejor dicho, que el tratamiento igualitario a los que sean desiguales da más derecho. Esencialmente es discriminatorio. Esto por un lado. Por otro, uno se plantea cuál es la prioridad que tiene el Estado. Claro que en cualquier situación ideal sería interesante que las cárceles fueran lugares adecuados, que hubiese la posibilidad de reinserción, repersonalización o resocialización, como dicen los teóricos, que hubiese la chance de que cobraran un sueldo digno, que al salir de la cárcel no salieran perfeccionados en el delito como pasa hoy y tengan una serie de dineros. Todo esto es ideal. Da la impresión de que los juristas, insisto, los doctores David, Slokar y Ledesma, han tomado algún texto finlandés que les ha generado una suerte de autosatisfacción, casi una cosa de orgasmo jurídico, leyendo Finlandia. Es verdad que los jueces en algunos casos parece que vivieran en Finlandia.
son los que no usan el transporte público porque tienen chofer, no pagan impuesto a las ganancias porque tienen un privilegio majestático, desconocen lo que le pasa en el día a día a la gente, ganan por encima de los 50, 60, 80 mil pesos. Pero sería interesante que, aparte de leer la legislación finlandesa, los jueces miraran lo que pasa aquí. ¿Es hoy una prioridad que a los presos se les dé esta remuneración mayor que a los jubilados? En lo ideal uno podría decir, me encantaría que un preso ganase 4.200 pesos. En lo real, ¿es justo que un preso, por ejemplo un homicida, gane más que un jubilado que aportó durante 30 o 40 años de su vida? Y finalmente me parece que lo que hay que decir de esta decisión es que hay que inscribirla en una cuestión más profunda, que es algo muy pernicioso que venimos viviendo los últimos 12 años, que es en la inscripción de una dialéctica de amigo-enemigo que siempre sirve. Primero para dividir, para separar, para generar rispideces. Y segundo, para provocar una cortina de humo y que no estemos debatiendo de los temas centrales. Un fallo semejante, motorizado por sectores tristemente conocidos como el Batallón Militante, aquel mismo, ¿se acuerdan del director del Servicio Penitenciario Hortel, que creía que a un preso había que darle la chance de que viajara, de que fuera a actos culturales, así fuera el homicida, el peor homicida reincidente que se puede tener? En realidad es una gran cortina de humo para que no debatamos los temas centrales que a la enorme mayoría les interesan. Hoy, cuestión de inflación, cuestión de desempleo, cuestión de seguridad en serio. No he escuchado a ninguno de estos jueces del Tribunal de Casación espantados porque 3 motochorros en el giro de 3 horas asolaron la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos, la víctima, terminó matando al motochorro. Seguramente van a venir con este argumento de que como los medios de comunicación repetimos todo el tiempo los hechos, como si no pudiéramos repetir la cantidad de hechos que por razones materiales no se pueden contar. Pero es una verdadera cortina de humo. Y finalmente es esta historia de generar la dialéctica del amigo-enemigo. Si yo estoy en contra de este fallo, y personalmente estoy en contra, francamente me da hasta vergüenza que los jueces del Tribunal de Casación, que pueden pasar 5 o 6 años antes de dictaminar un caso en donde la víctima probablemente no pueda defenderse porque ha muerto, si yo estoy en contra de este fallo, esencialmente me encuentro en el sector de la oposición o de los que están en contra de la defensa de los derechos humanos o del presumido garantismo. Y si estoy a favor, soy progre, formo parte del sistema que el kirchnerismo ha defendido, y en el medio no hay nada. No hay nada porque no se admite la discusión. Este fallo, insisto, que es propio de un juez que se genera una suerte de autosatisfacción, una suerte de un orgasmo personal jugando al derecho mientras la realidad es bastante más cruel que un orgasmo de un funcionario en su despacho, es desconocer la realidad, es ser casi irritante con quien está tratando todos los días de ser honesto y de poder llevar como corresponde el pan a su casa de su familia, y finalmente una gran cortina de humo para que persistamos en que la intolerancia de pensar distinto sea considerada un valor. Lo he dicho hasta el cansancio. Ser intolerante es un disvalor. Ser intolerante es el germen del autoritarismo. Y tener que soportar que un tribunal del rango de la Cámara de Casación crea que es prioritario ocuparse de la condición de trabajador bajo el convenio colectivo de trabajo, como si fuera cualquier persona honesta que intenta ganarse el pan de todos los días, es una provocación, por no decir que una falta de respeto. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.